Si la base de un triángulo aumenta en 40% y su altura disminuye en 20%, ¿en qué porcentaje aumenta su área? En este problema nos están dando dos situaciones. Una situación inicial en la cual tenemos un triángulo que tiene una base inicial, b sub 0, y tiene también una altura inicial, que vamos a llamar h sub 0. El problema nos dice que la base del triángulo aumenta en 40%. Entonces estamos hablando de una base final, ¿sí?, que ha crecido en 40% respecto a la base inicial. La base inicial es como el 100% y se aumenta en 40%, pues tendríamos un 140% del valor inicial, ¿ya? La base final entonces es 140% del valor inicial. También nos dicen que su altura disminuye, disminuye en 20%. Si la altura inicial es h sub 0, que viene a ser el 100%, y si disminuye en 20%, pues 100 menos 20 es 80. Entonces tenemos que aquí en la altura final es 80% del valor inicial. La pregunta del problema es en qué porcentaje, ¿sí?, hay que determinar el porcentaje, aumenta su área. Entonces el área de este triángulo va a aumentar respecto al área de este otro triángulo, respecto al triángulo inicial, va a aumentar en algún porcentaje y debemos determinar ese porcentaje. Bien, entonces para plantear el problema vamos a escribir la fórmula para determinar el área de un triángulo. En general el área de un triángulo es igual a multiplicar su base por su altura y dividir entre 2. Entonces el área inicial del triángulo es igual a la base inicial por su altura inicial dividido entre 2. Y el área final es igual a multiplicar su base final por su altura final y dividir entre 2. ¿Ya? Entonces debemos hacer una comparación entre el área final y el área inicial. Entonces, para ello vamos a expresar cada una de las variables, ¿sí?, en este caso la base final y la altura final, en función de la altura inicial y la base inicial. Por el primer caso, la base final dijimos que era 140% de la base inicial. Ponemos 140% de la base inicial. Ahora, la altura final, hemos dicho que es 80% de la altura inicial, ¿sí? Entonces, en lugar de altura final, ponemos 80% de la altura inicial. Todo eso se está dividiendo entre 2. Bien, entonces el área final va a quedar de la siguiente manera. Vamos a simplificar un poco esta expresión y vamos a agrupar, ya vamos a agrupar para darle forma. Em, Vamos a copiar los números: 140% por 80%, y agrupamos base inicial por altura inicial sobre 2. Ya lo vamos a agrupar de esta manera porque, si se dan cuenta, eso es la base inicial, ¿no? Entonces todo esto de aquí, o mejor dicho, es el área inicial, ¿sí? Todo esto es el área inicial. Entonces podemos escribirlo de la siguiente manera: 140% por 80% de el área inicial. Ya, entonces el porcentaje
del área final respecto al área inicial es esta cantidad. Vamos a hacer el cálculo. ¿Cuánto es 140 por 80%? Lo que vamos a hacer es convertir el 80% en fracción, 80 sobre 100. Ese porcentaje lo convertimos a fracción para poder simplificar. Décima, 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 décima. Entonces nos queda 14 por 8. 8 por 4 es 32, va 3. 8 por 1, 8. Y 3, 11. Entonces nos queda 112%. ¿Ya? Lo que quiere decir que el área final es igual a 112% del área inicial. El área inicial, como dijimos, es el 100%. Y si ahora vale el área final 112%, pues el incremento o lo que ha aumentado, lo que pide el problema es cuánto aumenta su área, pues el aumento sería de 12%, ¿no? La diferencia entre estas dos cantidades. La respuesta en la alternativa D.